Existió una vez una hoja de leyenda. No era solo un arma. Era una obra de arte forjada en el corazón de Oriente Medio, en los talleres secretos de Damasco. Afilada como el rayo, resistente como el roble, y con un misterio grabado a fuego en su piel, los ondulantes patrones que parecen ríos congelados en el metal. Durante siglos, fue el arma más temida de los campos de batalla, desde las cruzadas hasta las arenas de Persia. Los cronistas medievales contaban que podía cortar una pluma en el aire, partir una armadura de acero europeo en dos y doblarse hasta la empuñadura sin romperse. Los caballeros cruzados, acostumbrados a sus pesadas espadas, la miraban con una mezcla de terror y fascinación. La llamaban el filo que no perdonaba. Pero su verdadero secreto no era solo su filo, sino el conocimiento que encerraba. Los herreros de la antigua Siria no trabajaban con un solo metal, sino que creaban un compuesto de aceros con diferentes cantidades de carbono. Soldados, plegados y templados en un ritual que era parte ciencia y parte alquimia. Una técnica tan avanzada que el mundo moderno, incluso con microscopios y hornos de alta tecnología, aún no ha logrado replicar. Esta no es solo la historia de un metal, es la crónica de uno de los enigmas tecnológicos más fascinantes y duraderos de la humanidad. Bienvenido a las Rutas Secretas. Hoy nos adentramos en el fuego para contar la historia del secreto del acero de Damasco, el metal de los dioses. En las forjas de Damasco, el martillo golpea el yunque siguiendo un ritmo ancestral. Pero no era el sonido lo que importaba, sino lo que ocurría en las sombras. Cada taller era una fortaleza, cada herrero un guardián de secretos de Estado. El sultán Saladino había decretado: revelar el proceso de forjado se castigaba con la muerte de 3 generaciones. No era paranoia. Era supervivencia geopolítica. Las espadas damascenas habían decidido batallas imposibles. En Atín, 200 caballeros sarracenos armados con estas hojas habían diezmado a 1000 cruzados. Ricardo Corazón de León escribió en sus memorias que vio como una de estas espadas partía su yelmo normando sin perder el filo. Es brujería, declaró, o un conocimiento que no debería existir. El secreto residía en el acero uquds, lingotes importados desde la India por rutas que solo conocían mercaderes juramentados. Pero el verdadero misterio era el proceso de forjado. Los herreros damacenos habían perfeccionado durante siglos una técnica que creaba patrones ondulantes en el metal, como agua congelada en el tiempo. Cada espada tardaba meses en completarse. El herrero maestro Adma al-Dimashqi guardaba en su memoria 37 pasos precisos, transmitidos oralmente de maestro a aprendiz durante generaciones. Ni una palabra se escribía. Todo vivía en las mentes de menos de 50 hombres en todo el califato. El emperador bizantino Manuel Comneno ofreció el peso de oro de 100 espadas por un solo herrero damasceno. La respuesta del sultán fue enviarle una daga con su propio nombre grabado en el acero, como advertencia de lo cerca que podía llegar la muerte si insistía. El monje benedictino conocido como Hermano Marcus no era quien decía ser. Durante 2 años vivió como mendigo en las afueras de Damasco, aprendiendo árabe, memorizando cada movimiento de los herreros cuando entraban y salían de sus talleres. Era uno de los 12 espías enviados por los caballeros templarios, con una única misión: robar el secreto del acero.
Su red de informantes incluía mercaderes que sobornaban a los guardias, y hasta un médico que drogaba a los maestros herreros esperando que revelaran algo en su delirio. Pero el gremio de los herreros había creado su propia contrainteligencia. Cada extranjero que mostraba demasiado interés en las forjas era seguido, investigado, y si resultaba sospechoso, desaparecía sin dejar rastro. Los mongoles intentaron un acercamiento más directo. Cuando Hulagu Khan sitió Damasco, ofreció perdonar la ciudad entera si le entregaban a 20 maestros herreros. La respuesta fue devastadora. Los propios herreros incendiaron sus talleres y se envenenaron antes de ser capturados. Solo 3 sobrevivieron y fueron rescatados por una caravana secreta que los llevó al Cairo. Pero el espía más audaz fue Giovanni di Piacenza, un comerciante veneciano que se hizo pasar por el converso al Islam. Durante 5 años trabajó como contable en los talleres, ganándose la confianza del maestro Yusuf al-Qari. Una noche drogó el vino del maestro con opio y lo torturó durante horas. Al amanecer, tenía 17 de los 37 pasos del proceso. Huyó hacia Constantinopla, pero fue alcanzado por los asesinos del gremio. Su cuerpo fue encontrado atravesado por una espada damascena y los pergaminos que llevaba quemados. El fracaso no detuvo los intentos. Los cruzados capturaban herreros durante las batallas y los torturaron. Los bizantinos ofrecieron títulos nobiliarios a cualquier aprendiz que desertara. Incluso Egipto, supuesto aliado, envió espías disfrazados de peregrinos. Todos fracasaron. El secreto parecía imposible de robar. Cada espada damascena que salía de los talleres valía el rescate de un príncipe. Los emires las regalaban como dotes matrimoniales. Los sultanes las usaban como moneda diplomática. Controlar la producción significaba controlar el equilibrio de poder en torno al Mediterráneo oriental. El verdadero poder no estaba en vender las espadas, sino en decidir quién podía comprarlas. Se estableció un sistema de licencias que convertía cada transacción en un acto político. Los bizantinos podían comprar 5 espadas al año, siempre que mantuvieran la paz con la frontera del norte. Los normandos de Sicilia, ninguna. Los egipcios, tantas como quisieran, mientras siguieran siendo aliados. Esta economía de la escasez artificial multiplicaba el valor. Un noble franco pagó 3 castillos por una sola espada que le garantizaba la victoria en un duelo judicial. El rey de Jerusalén, Balduino IV, ofreció liberar a 1000 prisioneros musulmanes por 20 espadas para su guardia personal. Le enviaron 2, como gesto de desprecio calculado. Los venecianos intentaron romper el monopolio creando acero con sus propias forjas, usando el poco conocimiento robado por sus espías. El resultado fue catastrófico. Sus espadas se quebraban en el primer impacto. La humillación fue tal que prohibieron por ley mencionar el fracaso en los registros oficiales. Mientras tanto, los herreros de Damasco perfeccionaban su arte y su secretismo. Crearon un lenguaje codificado para hablar del proceso, donde cada término técnico se disfrazaba como lenguaje religioso. La oración del amanecer significaba el primer templado. El ayuno del metal era el tiempo de reposo entre forjados. Incluso desarrollaron señales con las manos para comunicarse en los talleres sin hablar, por si había espías escuchando. Ibrahim al-Dimaski era el último de su linaje, heredero de 200 años de secretos. En 1399, cuando Tamerlán se acercaba a Damasco, tomó una decisión que cambiaría la historia: destruir el conocimiento antes de entregarlo. Convocó a los 19 maestros herreros supervivientes en la mezquita abandonada a las afueras. Allí, bajo la luz de las antorchas, propuso lo impensable: un pacto de muerte.
Cada maestro enseñaría a su aprendiz solo una parte incompleta del proceso. El conocimiento total moriría con ellos. Era mejor que el secreto desapareciera para siempre, antes que cayera en manos equivocadas. Pero había un traidor entre ellos. Había sido sobornado por los mamelucos de Egipto. Prometió entregar el secreto completo a cambio de tierras y títulos en el Cairo. La noche antes de la llegada de Tamerlán, mientras los otros maestros preparaban su suicidio ritual, él huyó con su familia y varios pergaminos. Los asesinos del gremio lo alcanzaron 3 días después en el desierto. La escena que encontraron los beduinos fue escalofriante. Había sido forjado a tragar metal fundido, el castigo tradicional para los traidores del gremio. Los pergaminos estaban intactos, pero escritos en un código que nadie pudo descifrar. Tamerlán tomó Damasco y exigió que le entregaran a los herreros. Encontró solo cadáveres. Los 19 maestros habían cumplido su pacto, envenenándose con arsénico mezclado con vino de dátiles. Sus aprendices, aterrorizados, huyeron a los 4 vientos llevando fragmentos incompletos de conocimiento. En las décadas siguientes, herreros de Toledo, Milán y Kioto intentaron recrear el proceso usando los fragmentos dispersos. Algunos lograron aceros de calidad excepcional, pero ninguno pudo replicar los patrones únicos del verdadero acero damasceno. El secreto se había fragmentado como un espejo roto, cada pieza reflejando solo una parte distorsionada del todo. ¿Qué sucedió realmente con el secreto del acero damasceno? Los historiadores han propuesto teorías que van desde lo plausible hasta lo fantástico. La versión oficial dice que la técnica se perdió gradualmente cuando las minas de Uruz en la India se agotaron, pero los documentos secretos cuentan otra historia. En los archivos del Vaticano, un manuscrito del siglo XV describe el testimonio de un herrero converso que afirmaba conocer 23 de los pasos prohibidos. Según su confesión, el verdadero secreto no estaba solo en la técnica, sino en elementos que la ciencia medieval no podía comprender. La composición exacta del agua de ciertos pozos de Damasco, las fases lunares específicas para cada etapa del forjado, incluso las palabras exactas que debían recitarse durante el proceso. Los otomanos, herederos del imperio, intentaron desesperadamente revivir el arte perdido. El sultán Mehmed II torturó a ancianos que afirmaban recordar fragmentos de las enseñanzas. Reunió en Estambul a los mejores herreros del imperio, pero sus espadas, aunque excelentes, carecían del alma de las originales damascenas. Un documento persa del siglo XVII sugiere algo más inquietante, que el gremio de herreros no desapareció, sino que se transformó en una sociedad secreta que aún preserva el conocimiento, esperando el momento adecuado para revelarlo. Menciona una hermandad llamada los Guardianes del Fuego Eterno, que supuestamente se reúne cada 7 años en lugares secretos para transmitir oralmente las enseñanzas. Lo cierto es que el último intento documentado de recrear el verdadero acero damasceno ocurrió en 1837, cuando un herrero de Bombay llamado Karaka afirmó haber redescubierto el proceso estudiando antiguos textos. Forjó 3 espadas que fueron enviadas a la reina Victoria. Los metalúrgicos británicos quedaron asombrados. Eran idénticas a las damascenas originales. Pero Karaka murió de fiebre antes de poder transmitir su conocimiento, llevándose el secreto redescubierto a la tumba. Las 3 espadas desaparecieron misteriosamente del arsenal real en 1857, durante la rebelión de los cipayos. El secreto del acero damasceno permanece como uno de los grandes enigmas tecnológicos de la historia. Más que una técnica perdida, representa la paradoja del conocimiento humano. Cómo algo tan valioso puede desvanecerse cuando quienes lo guardan valoran más su secreto que su supervivencia. Las rutas secretas llega a su final,
Ha sido el viaje más extraordinario, un viaje que no habría sido lo mismo sin nuestros fieles tripulantes. Pero todo explorador sabe que un final es el principio de la próxima travesía. Mientras este mapa se pliega, ya se vislumbra en el horizonte un nuevo archipiélago de maravillas, un lugar donde la ciencia se funde con la imaginación, donde los inventos más audaces cobran vida y donde los paisajes más increíbles esperan a ser descubiertos. Es un mundo de máquinas asombrosas y de viajes que desafían toda lógica, un territorio nacido de la pluma de un soñador que creía que no hay frontera que no pueda cruzarse. Así que no digamos adiós, sino hasta pronto. Guarden sus brújulas y guarden este mismo anhelo, porque en enero nos reuniremos para zarpar hacia ese archipiélago de lo imposible. Hasta que ese nuevo viento agite nuestras velas, gracias. Gracias por creer que las rutas secretas existen. Que sus corazones sigan latiendo al ritmo de la aventura.